Francisco Estrada Porrúa. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, e investigador visitante en la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2. Es miembro del Consejo de Cambio Climático del Gobierno Federal, C3, y asesor pro bono del Banco de México en riesgos físicos del cambio climático. Fue jefe del Departamento de Ciencias Atmosféricas del CCA y actualmente es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Su investigación se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. En ella se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y modelación estadística. Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas internacionales indexadas incluyendo Nature Geoscience, Nature Climate Change, Scientific Reports, American Economic Review, Journal of Econometrics y Journal of Time Series Analysis. Fue autor colaborador y revisor experto del cuarto y quinto reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y coordinador del capítulo sobre atribución en el Reporte Mexicano de Cambio Climático. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación con financiamiento tanto nacional como internacional. Es miembro del comité editorial de la revista Atmósfera, publicada por la UNAM. ¿Cómo definiría el fenómeno del cambio climático? En pocas palabras, cuando nosotros producimos cuestiones que asociamos con bienestar o con riqueza, estamos generando, además de, por ejemplo, la producción de un teléfono celular, estamos generando otros subproductos que son los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero alteran la química de la atmósfera y eso hace que el planeta vaya acumulando más calor. Esa energía adicional que vamos haciendo que se acumule al poner estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que nos genera es que se cambien los patrones climáticos, que se cambie la temperatura promedio del planeta y, digamos, pues los eventos extremos, la capacidad de producción de alimentos, la capacidad laboral de las personas que habitamos distintos lugares de este planeta y, en fin, pues diversos impactos en sectores humanos y naturales. Cuéntanos sobre el programa de investigación de cambio climático que coordinas en la UNAM. Bueno, el programa de investigación en cambio climático nace el 13 de abril de 2010. Esto quiere decir que este año cumplimos 15 años de existencia aquí como programa. Digamos, el programa surge como la respuesta de la UNAM ante el problema del cambio climático, que es un problema multidisciplinario que se tiene que abordar, digamos, por distintas instituciones, distintas disciplinas, con distintos enfoques para realmente poder atacarlo. Hemos tenido, el programa tiene como objetivo, digamos, coordinar la investigación tanto en la UNAM como tratar de ayudar a coordinar a nivel nacional la investigación en cambio climático que se realiza. Esto es particularmente importante porque si bien cambio climático ya es un tema, digamos, con larga tradición en México, con larga tradición, más de 30 años, a eso me refiero, todavía hay muy poca gente dedicada al cambio climático, dedicada al estudio del cambio climático. Entonces, digamos, tenemos que juntar esfuerzos para poder abordar estos temas tan complicados, y son tan complicados desde el punto mismo de la investigación, cómo se aborda, por ejemplo, los cambios en el clima, cómo se modela el clima, cómo se modela, por ejemplo, sus impactos en la agricultura, en la salud, qué significa eso, digamos, para cuestiones sociales. Y una cosa que nos interesa mucho, qué significa eso, digamos, en términos de política y qué significa eso en términos de la vida diaria de la sociedad y qué tendríamos que estar haciendo para minimizar los impactos y aprovechar las oportunidades que el fenómeno puede traernos. Dentro del programa hacemos pues, distintas cosas. Una, pues, como ya mencionaba, coordinar la investigación. Otra es, digamos, cómo hacer que esta investigación sea útil para la toma de decisiones, tanto en términos de, pues, digamos, disminución de riesgos cuando hablamos de fenómenos meteorológicos o el cambio en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos,
¿Cómo hacemos para poder comunicar esto, digamos, a distintas secretarías como SADER, como Semarnat? Pues, ¿qué tan grave es el problema? ¿En qué lugares del país se está presentando de una manera más pronunciada y más pronta? Ayudar en la creación de estrategias de adaptación, por ejemplo. Y tenemos otra parte que es muy importante, que digamos es la divulgación y la difusión de la ciencia. Ahí tenemos unos esfuerzos muy grandes, desde un Congreso Nacional, que es el más grande de México y es el más grande de Latinoamérica, que de hecho, pues este año vamos por el 7º año también del Congreso Latino de Cambio Climático. Tenemos el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y también tenemos el Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, donde se dan cita, pues digamos, pues una muy buena parte de todos los que investigamos cambio climático, tanto en México como en la región. Tenemos una parte muy, que le ponemos mucha importancia, que es REDUC, que es la Red Universitaria de Cambio Climático, que digamos es como una especie de programa de investigación en cambio climático, pero hecho para los estudiantes, para los jóvenes, que eso es fundamental, digamos, si queremos cambiar, pues desde los patrones de consumo, desde qué tan en serio nos tomamos este problema, hasta cuánta gente estamos haciendo investigación y atendiendo el problema de cambio climático en México, pues tenemos que hablarle de manera muy directa, muy convincente a los jóvenes, y eso pues se hace también en el programa. Proyectos muy relevantes que hayamos hecho, bueno, destaco primero la realización del primer reporte nacional sobre cambio climático, que se hizo en 2015. El programa también ha participado en la elaboración, por ejemplo, de documentos nacionales como las comunicaciones nacionales de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Acabamos de terminar un proyecto que me parece muy relevante, que es qué pasa con cambio climático en ciudades. Las ciudades, digamos, son especialmente sensibles a cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el cambio climático global, que como explicábamos tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, pero en ciudades se suman otros problemas socioambientales muy importantes. En particular hay uno que nos interesa mucho, que es el cambio climático a escala local. Cuando nosotros urbanizamos una ciudad, cuando nosotros creamos una ciudad, pues pasamos de un paisaje natural a un paisaje urbano, que está caracterizado, digamos, por concreto, por edificios, por reducción de áreas verdes, por reducción de cuerpos de agua, y todo esto tiene un efecto en el clima local. Uno lo puede pensar, digamos, o lo puede medir esta intensidad del efecto de la urbanización con cuánto aumenta la temperatura, pero realmente es un cambio en el clima, en el microclima de las ciudades, desde precipitación, eventos extremos, obviamente temperatura, y nosotros realizamos el primer estudio que se hizo a nivel global sobre qué tan importante es la combinación de estos dos cambios climáticos, el local y el global. Entonces, ahí hicimos un estudio, por ejemplo, de 1.700 ciudades del planeta, donde mostramos que si uno calculaba, por decirte algo, los impactos económicos de cambio climático, imagínate que te salía que todos los impactos durante este siglo equivalían a perder hoy $1, por decir un número. Bueno, cuando uno ya toma en cuenta lo que pasa en ciudades, que en ciudades tenemos el 80% del PIB global, entonces lo que pasa en ciudades tiene un efecto a nivel global, pues cuando uno toma este calentamiento producido por la urbanización, pues resulta que en vez de 1, la pérdida que habíamos comentado, pues tendrías 3, o sea, las pérdidas se multiplican por 3. Y esto es muy importante. El estudio que hicimos, que acabamos de terminar, fueron 4 años de estudiar la megalópolis del Valle de México en colaboración con muchas instituciones, muchas dependencias de la UNAM y otras universidades del país. Y ahí lo que estudiamos es, bueno, vamos a ver las grandes ciudades de la megalópolis y cómo, digamos, la urbanización ha cambiado el clima. Bueno, encontramos, por ejemplo, la Ciudad de México tiene 3 o 4 grados más de calentamiento por la urbanización, lo cual se vuelve muy grave cuando empezamos a ver los escenarios de cambio climático global. Es decir, para la región donde está la megalópolis nos tocaría, pues para mediados de este siglo, alrededor de 2 grados centígrados más, y para finales, pues a lo mejor 4 grados centígrados.
Entonces estamos hablando de cambios muy importantes en la temperatura anual, que si uno se detiene a pensarlo, si tenemos a lo mejor un cambio de 6 o 7 grados en la temperatura anual para la ciudad de C en la megalópolis, imagínate cómo sería el día más cálido en una ciudad con 4 o 7 grados más de aumento. Entonces, digo, se vuelven muy, muy importantes los impactos, y eso estudiamos en este proyecto: los impactos en la biodiversidad, los impactos en salud, los impactos, digamos, en la economía. Y eso, digamos, es la primera vez que se hace un estudio tan a fondo, digamos, de cambio climático local y global. Nos gastamos 4 millones de horas de supercómputo de la UNAM en producir los escenarios de clima, nada más para tener una idea del esfuerzo de investigación que se realizó. Entonces es un proyecto muy, muy importante que ha realizado el PINC. Y ahorita tenemos la fortuna de estar ayudando al gobierno federal, en particular a la Semarnat, con la elaboración de las contribuciones nacionalmente determinadas. Ahí estamos estudiando pues cuáles son los potenciales de mitigación que tiene México para contribuir al combate de cambio climático a nivel global en términos de mitigación. Pero no nos quedamos ahí, digamos. La mitigación es una de las cosas que se pueden hacer para combatir el cambio climático. Pero a nosotros nos importa más que, digamos, los fierros y los gases, nos importa cuáles son los impactos, digamos, en la sociedad y en los ecosistemas. Entonces estamos planteando un nuevo paradigma, que es, en vez de tratar de hacer, o no solamente tratar de hacer las emisiones cero, esto de emisiones netas cero, net zero emissions, tratar de hacer daños netos cero, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que, viendo opciones de mitigación, opciones de adaptación, sinergias entre estas dos, sinergias con otras políticas que estemos desarrollando para atender otros problemas, no necesariamente cambio climático, y cuestiones que podamos implementar, como por ejemplo el combate a la isla de calor, podamos bajar estos impactos lo más cercano a cero que se pueda, ¿no? Eso tiene un impacto, digamos, en la vida, en la mía, en la tuya y en la de los productores agrícolas y en las de las grandes empresas, ¿no? Tiene un impacto en todos. Pensar nada más en reducir las emisiones como objetivo máximo, ¿no? Como el máximo objetivo de política climática, pues no tiene ese impacto, digamos. Si México se hace emisiones cero y uno no toma en cuenta, digamos, co-beneficios que eso pueda traer, pues realmente el beneficio para ti, para mí o para alguien más en México, pues es muy, muy cercano a cero, a menos de que todo el planeta cumpla lo que tiene que cumplir. Entonces, estamos poniendo un enfoque muy importante en la parte de adaptación, medición y reducción de riesgos, ¿no? Esos son proyectos muy importantes. Otros que me gustaría resaltar, por ejemplo, es cómo estamos tratando de borrar las barreras, por ejemplo, para la investigación en cambio climático. Si uno hace investigación en cambio climático, inmediatamente se enfrenta al problema de los datos y al problema de la escasez y de la abundancia de los datos. ¿A qué me refiero? Bueno, escasez, pues muchas veces nos enfrentamos a que si uno quiere datos, por ejemplo, meteorológicos para la Ciudad de México, a lo mejor las estaciones que tenemos, los datos de estaciones no son muy buenos y uno queda con muy poquitas estaciones para trabajar, o uno necesita información local sobre cuestiones que nos informen sobre la vulnerabilidad o capacidad de adaptación, y a lo mejor esos datos son muy escasos. Bueno, tratar de hacer que esos datos sean menos escasos, haciendo, digamos, si alguien ya hizo la tarea de juntarlos, si ya hizo la tarea de limpiarlos y de validarlos, pues que estén en un lugar donde se puedan acceder. Y por otro lado, lo que te decía, el exceso de los datos. Cambio climático, si uno se mete ahorita al internet y se pone a buscar escenarios de cambio climático o de impactos de cambio climático, se va a encontrar con teras y teras de información. Bueno, de datos. Datos es distinto a información. Digamos, la información es lo que uno obtiene de los datos ya que lo procesa y ya que los entiende. Entonces, ese es exactamente lo que queremos hacer aquí en el programa. ¿Cómo transformamos esa información, esos datos en información? Y para ello estamos desarrollando un portal web que se llama DataPink, donde la idea es que uno puede ver en mapas o en gráficas los datos, puede trabajar con los datos,
puede compartir sus datos y uno puede bajar los resultados que uno necesite de ese sistema para poder trabajar en ellos. Son algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo, o te comento también en cuestiones de divulgación estamos haciendo esfuerzos muy importantes de que para que cambio climático llegue a la mayor cantidad de personas, y ahorita estamos en plena realización del segundo reporte nacional sobre cambio climático que nos ponga al día sobre lo que sabemos y sobre lo que no sabemos de cambio climático. Hay que tener esas dos cosas muy presentes para pues, poder informar a la política pública, ¿no? Si uno está preocupado por adaptación, una cosa que nos gusta comentar aquí en el PINC es, pues a lo mejor la primera medida de adaptación es conocer a qué te deberías de estar adaptando y a qué tendrías que tener, digamos, cuidado, qué riesgos son los que tienes y los que vienen en el futuro. Y para poder hacer eso, lo primerito que tienes que hacer es, pues digamos, tener una investigación suficiente y de calidad. Y ahí es donde entra otra vez, digamos, los objetivos del programa de investigación en cambio climático. ¿Cómo consideras la situación actual en la población mexicana con base a lo mencionado? ¿Y cómo lo relaciona con el PINC? ¿No? Te comento un artículo que publicamos hace un par de meses, ¿no? Donde veíamos a nivel global las capacidades de adaptación de distintos países, alrededor de 100 y tantos países, no me acuerdo ahorita exactamente, pero alrededor de 100 países del mundo, y tomamos en cuenta como 150 tipos de variables, ¿no? Algunas variables sobre la frecuencia de eventos extremos, sobre los impactos de cambio climático, sobre la capacidad institucional, sobre características de las poblaciones en distintos países. Y ahí los resultados creo que enmarcan muy bien lo que estamos platicando ahorita. Digamos, México es un país muy particular. De acuerdo con este estudio que te comento y la información que publicó, que nosotros retomamos para hacer este artículo, la Universidad de Harvard de Harvard o de Yale, me parece que es Yale, con la compañía Meta, los dueños de Facebook, pues utilizamos la información sobre la percepción de la gente en cambio climático. Entonces nos salieron, digamos, dos cosas muy relevantes. Las cosas más importantes para determinar la capacidad de reacción, digamos, de un país ante las amenazas de cambio climático es, por un lado, la actitud de la gente, ¿no? Y por otro lado, la capacidad institucional, cómo esta actitud o, digamos, estas preocupaciones de la población se pueden canalizar a través de las instituciones y que eso se convierta, digamos, en leyes, normas y cuestiones que o políticas que nos ayudan a adaptarnos, que nos ayudan a reducir nuestro riesgo. México resulta que es el país del mundo con mayor preocupación en cambio climático. La población está muy preocupada, la población sabe que hay que hacer cosas, está dispuesta a hacer cosas. Admite que, pues mientras que le preocupa mucho, le falta información, ¿no? Necesita más información, te reconoce que necesita más información. Entonces, si te pones a ver, esto es básicamente oro molido para, pues, poder hacer muchos cambios que necesitamos en México. Digamos, desde vamos a impulsar más la investigación para conocer más, para que la gente que demanda esta información pueda satisfacer esta demanda y poder actuar en consecuencia. Y por otro lado, pues imagínate, si la gente tiene esta actitud, pues es oro molido para el gobierno en términos de, pues vamos a movernos en mejorar las condiciones de la población en cuanto a cambio climático. Tenemos el apoyo de la población. Ahí es donde viene la siguiente parte. La siguiente parte era la capacidad institucional, que es el segundo determinante más importante en cómo respondes a cambio climático. Y resulta que pues ahí estamos pues a media tabla o un poquito por abajo de media tabla. Entonces eso empieza a explicar de pronto por qué cambio climático es como un tema que se comenta mucho en los medios, que tiene mucho eco de pronto en la población, pero que extrañamente no vemos reflejada
reflejada esta preocupación, digamos, en las políticas o en los esfuerzos que se hacen para, pues, desde mitigación, reducción de riesgos, adaptación. Y ese es el problema que tenemos. Las instituciones, digamos, de gobierno que están relacionadas con cambio climático, que pueden tener una influencia, y de ahí me voy desde Semarnat hasta, digamos, Hacienda, no tienen esta fortaleza como para traducir la preocupación de la población y estas demandas de la población en política, ¿no? Entonces nos da una idea muy clara de por dónde tienen que ir, digamos, nuestros esfuerzos, y eso es otra de las cosas que nosotros en el PINC estamos tratando de hacer. O sea, ¿cómo hacemos que esta investigación tenga un mayor impacto en la sociedad? Y para esto necesitamos que tenga un mayor impacto, digamos, en actores en la toma de decisión, gobierno, empresas, la parte legislativa, ¿no? Entonces, pues, bueno, dentro de estos esfuerzos está, por ejemplo, el hacer un nuevo reporte nacional donde nos ponga a todos al día con la situación actual, pero también están estos esfuerzos de diálogo constante con los distintos actores, de tratar de, pues, esforzarnos un poco más en, pues, esto que te decía, por ejemplo, de la Ciudad de México o de la megalópolis del Valle de México. Nos gastamos 4 millones de horas en simulaciones de cómputo para el clima. Bueno, nos tenemos que gastar tenemos que hacer otro gran esfuerzo en cómo traducir eso a preocupaciones que puedan ser entendidas o que puedan ser asimiladas, digamos, por los tomadores de decisión, ¿no? Y esa es una de las otras cosas dentro de difusión y divulgación que estamos tratando de darle un gran impulso aquí en el programa. ¿Cuál sería el mensaje que le comparte a la población y a los jóvenes? Pues mira, la primera cosa, cuando uno habla con los jóvenes, lo que se puede notar inmediatamente, digamos, es lo que ahora se llama esto de ecoangustia, ¿no? Esta preocupación muy justificada sobre qué va a pasar en el futuro por, digamos, decisiones que ellos no han tomado, ¿no? O sea, digamos, uno de los problemas con cambio climático es que el sistema climático tiene una memoria muy grande. Entonces, pues ahorita estamos, pues, viendo el resultado de décadas y décadas de pasarle la charola a la siguiente generación, pasarle la responsabilidad de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es muy triste cuando te das cuenta que, por ejemplo, ya el objetivo de quedarnos por abajo de 1.5 grados durante este siglo es imposible. Vamos a rebasar ese umbral en los próximos 5 años, ¿no? Y cada vez es más difícil que estemos por abajo de 2 grados centígrados. Si eso se hubiera podido lograr con tasas, imagínate, si hubiéramos empezado realmente con mitigación por ahí del año 2000, hubiéramos necesitado reducir alrededor de entre 2 y 4% las emisiones globales al año. Ahora básicamente tenemos que reducir de una manera muy, muy drástica, que está volviendo políticamente y económicamente muy difícil de que, digamos, los actores y los países que tienen que hacer eso acepten, ¿no? Entonces, ahí es claramente muy justificada esta ecoangustia y enojo de los jóvenes. Eso hay que encaminarlo de una manera que sea creativa, que sea constructiva. Y hay muchísimas cosas que hacer en cambio climático. Te mencionaba al principio que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que habemos muy poquita gente metida en la investigación en cambio climático. Necesitamos muchos más jóvenes que se metan en estos temas, y es una invitación, es un tema fabuloso para estudiar, es un tema donde la creatividad tiene una cabida muy importante, porque no es como en otras áreas que básicamente no hay que reinventar la rueda porque ya está. Aquí hay que inventarla, ¿no? En muchas cosas. Entonces eso es muy importante. La otra parte, bueno, en general la población, pues yo recordarles a la población que, pues, cada uno de nosotros como personas tenemos distintas dimensiones, ¿no? Uno tiene la dimensión de quién es uno en la familia, ¿no? Entonces ahí tenemos tareas muy claras, como por ejemplo concientizar a los demás miembros de la familia
sobre el tema, lo que aprendemos del tema, lo que sabemos del tema y su importancia y qué se puede hacer para reducir los impactos que tenemos todos nosotros, por ejemplo, un uso más racional de los recursos. Pero también tenemos una dimensión, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, donde podemos hacer lo mismo, y tenemos otro par de dimensiones que creo que es fundamental reconocer. Uno, como consumidor, que uno puede poner su apoyo en términos de a quién le doy mi dinero por ciertos productos, y entonces uno puede elegir, pues, si una compañía está haciendo las cosas con una conciencia climática, con algo que además, ya más allá de lo climático, me conviene a mí en el futuro, en el presente y en el futuro cercano. Cambio climático ya no es una cosa que decimos, esto le va a pegar a nuestros hijos, nietos, etcétera. Es un problema que estamos viviendo ya ahorita muy grave. Como te mencionaba, ya estamos sobre el 1.5 y ahí es donde la ciencia pone el límite de cambio climático muy peligroso. Ahí empieza el muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, está esa dimensión, digamos, uno como consumidor, y está la parte de uno como ciudadano, donde tiene derecho a votar por quien lo representa, ¿no? Entonces, igual que como pasa con las compañías, uno tiene que, pues, escoger dónde va ese voto y si ese voto pues realmente está representando tus intereses y lo que tú piensas que se debe hacer en problemas ambientales, en particular cambio climático, ¿no? Entonces, eso me encantaría finalizar recordándole, pues, a la gente, a la población, estos deberes que tenemos y estas responsabilidades que tenemos, ¿no? Ante un problema, pues, que si no se atiende, digamos, en los próximos, en estos 5 o 10 años, va a ser muy, muy, muy difícil de manejar. Ya lo es y va a ser terriblemente difícil de manejar, ¿no? Acabo, si quieres, comentándote, pues, los impactos económicos para que nos demos una idea todos de qué significa. Nosotros hemos hecho estudios sobre eso y te cito uno que no es de los últimos para no deprimir tanto a quien nos escuche. Esto fue en 2018. Las estimaciones que tenemos ahorita son más severas, pero bueno, esto está en la Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Y lo que encontramos ahí es que si uno ve los impactos desde hoy hasta que termine este siglo y quiere saber a cuánto equivaldría eso si tuviéramos que pagarlos hoy, ¿no? Hay métodos económicos para hacer estos cálculos, digamos, pero la idea es ¿cuánto tendría que pagar yo hoy por los costos que vienen en el futuro, durante este siglo? Y eso equivale a que hoy perdiéramos entre el 85% del Producto Interno Bruto de México, el actual, y 5 veces el Producto Interno Bruto de México. Ese es el tamaño, digamos, del impacto en la economía. Esto faltan las ramificaciones que esto tendría, digamos, en la parte social, en la parte de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se quedan cortas cuando uno escucha esta cifra, pero por lo menos nos da una idea general del tamaño del problema. Comparémoslo rápidamente con el COVID. El COVID nos costó 8% del PIB, ¿no?